Papá. Qué linda palabra. Cuando nuestros hijos por primera vez la dijeron, papi, papito. Es música en nuestros oídos. Y ya de grandes también, cuando dicen papá, es música en nuestros oídos. Y cuando también por primera vez el hombre le dice al Señor, papá, papi, Abba Padre, el corazón del Señor se llena de grande gozo. Dios nos ha dado muchos regalos, hermanos, muchos. Dios es un Dios tan generoso. Nos da la salud, nos da el oxígeno. Los que han ido a la playa saben que Dios nos ha dado esas bellas olas. Dios nos da las noches estrelladas, la luna hermosa, el sol. Nos da la familia, nos da el alimento, las flores, los pajarillos que en la mañana cantan. ¿Cuántos regalos nos ha dado Dios? Nos ha dado a su Hijo, nos ha dado la salvación, el perdón de los pecados y nos ha dado el cielo. Son regalos preciosos, pero uno de los más grandes regalos y dones es la paternidad. Tener un hijo, tener una hija, criarlos también, es simplemente precioso. Muchos de los regalos del Señor son materiales, pero el regalo de un hijo es infinitamente grande porque es un alma inmortal que Dios ha puesto a nuestro cuidado, y es tan importante esa vida, ese cuerpo, esa alma. Es de trascendental importancia. Por eso cuando pensamos en que un niño va a ver a mamá y a mamá como sus dos padres, está fuera de todo sentido común. Porque mamá no puede ocupar, una lesbiana no puede ocupar el lugar de papá. Eso no está concebido en la mente divina, sino en la mente de Satanás. Y en este día precioso del Día del Padre, muchos padres estamos contentos, pero hay algunos papás que están tristes, se sienten culpables, decepcionados porque no han podido cumplir como papá, como padre. Quisieran volver a empezar, y gracias a Dios que nuestro Dios es un Dios de una segunda oportunidad y una tercera oportunidad. Dios te ama, Dios nos ama, Dios es precioso. Y gracias, hermano Hernández, no sé dónde está el hermano, ya se me fue, pero estuvo muy lindo el canto que él entonó en esta mañana. Nadie pudo amarnos como Cristo. Los que somos de Cristo, Él es nuestro Padre y Él nos quiere mucho. Entonces, hay una oportunidad a los que le hemos fallado al Señor de poder volver a empezar, y a los hijos también que le han fallado a papá. También hay otra oportunidad para volver a empezar. En esta preciosa mañana quiero hablar sobre el tema Zebedeo, un padre feliz. Ya se leyó un pasaje, pero voy a leer solamente 2 versículos. En el gran evangelio de Marcos, ese discípulo del Señor que se apartó de la compañía de Pablo y Bernabé, pero finalmente cómo Dios lo utilizó a Marcos. Al final Marcos era un compañero precioso de Pablo. Y este hombre Marcos, en su capítulo 1, versículos 19 al 20, dice así: pasando de allí un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Zebedeo, un padre feliz. Zebedeo viene de la palabra hebrea zibidí, que significa regalo de Dios, regalo de Jehová. Y yo sé que Zebedeo fue un regalo para papá y mamá cuando él nació.
y un regalo para Salomé, su esposa, y un regalo para sus hijos, Juan y Jacobo, y un regalo también para nosotros, porque por algo el Señor puso su nombre en este santo libro. Y a propósito, padres, cuando ya tu hijo sabe o está aprendiendo a leer y escribir, debe regalarle la Biblia y dedicársela. Y papás, no permita que tu hijo, aunque tenga 8 o 7 años, venga a la casa de Dios sin Biblia. No lo permitas. Y papá, ven con la palabra de Dios. Ven con la Biblia a la casa del Señor. Es un testimonio tremendo para los vecinos, un testimonio para el Señor. Y es una cosa hermosa ver a nuestros hijos con la Biblia en la mano. Y muchos de los hijos, papá, ya ha comprado muchos libros y CDs y cassettes, pero no le ha comprado la Santa Biblia. ¿Por qué? Qué hermoso es ver ya un niño que empieza a leer la Biblia en su tierna infancia y que dobla su rodilla para orar, pero mucho se debe a que papá ha tenido mucho que ver con esto. Zebedeo fue entonces un regalo de Dios y también para nosotros, repito, porque por alguna razón tenemos este personaje interesante en la santa palabra de Dios. Zebedeo posiblemente vivía en la ciudad de Betsaida. Había varias ciudades que eran costeras en el mar de Galilea, que está al norte del Jordán, Capernaum, Corazín y también Betsaida. Pero la palabra de Dios dice que estas ciudades eran duras para el Evangelio. Felipe, Pedro y Andrés eran de Betsaida y muy probablemente también Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. No dice el Señor que ellos eran de Betsaida, pero cerca de donde estaban Simón, o sea Pedro, y su hermano Andrés, estuvieron también Jacobo y Juan. Y estaban a la orilla de la ciudad marítima de Betsaida. Pero el Señor nos dice en su palabra, en Mateo 11:21, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Es decir, que Betsaida, donde estaban viviendo estas personas, entre ellos Zebedeo, era una ciudad dura para el Evangelio de Cristo, así para Jesús. No lo querían, no las casas, no los mercados, la gente no quería al Señor Jesús. Era dura para aceptar que este hombre, también Galileo, aunque él había nacido en Belén, en Judea, pero lo consideraban Galileo porque toda su infancia, su juventud, había vivido ahí y no lo aceptaban como el Salvador. Ahora, no solamente estaba en esta ciudad y posiblemente Zebedeo era una persona que tenía un corazón duro para el Señor, pero él era una persona influyente, era una persona, no necesariamente era un hombre pobre, no era un hombre rico, pero un hombre próspero. Él era un pescador, pero su trabajo había crecido, se había mejorado de tal manera que tenía obreros, tenía jornaleros, personas, pescadores que le ayudaban en este trabajo. Así es que era una persona que desde el punto de vista social era una persona afluente. Tenía 2 hijos, posiblemente más, no sabemos, pero la Biblia habla de Juan y Jacobo y también su esposa Salomé. No podemos decir exactamente que su nombre era Salomé, pero la Biblia habla acerca de la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, la esposa de Zebedeo, que fue una fiel sierva del Señor Jesús. Entonces vamos a ver 2 principios marcados por la Biblia que hicieron de Zebedeo un hombre feliz, un padre feliz. Y ojalá que nosotros como padres seamos felices. Jesús vino a darnos vida en abundancia. No hay razón para estar tristes, no hay razón para estar deprimidos, no hay razón para sentirse frustrados. Todos los cristianos debemos estar arriba de las circunstancias. Todos los hombres y mujeres de Cristo debemos estar libres. Tenemos a Cristo en el corazón. Tenemos a Cristo a nuestro lado. Estamos en Cristo. No hay razón, ninguna razón para sentirnos convictos de algún pecado si estamos caminando con el Señor y Él nos ha perdonado, a menos que estemos caminando mal. Entonces, con Cristo podemos ser felices. Y si saben ustedes que Zebedeo no era un hombre feliz.
Porque dice la Biblia, Jesús le llamó a Jacobo y a Juan, ustedes son Boanerges, hijos del trueno, es decir, ustedes tienen un carácter muy fuerte, así tipo español, hombre. ¿Sabéis cómo hablan los españoles? Pues ellos tienen un carácter un poco fuerte. Nosotros vivimos en España 2 años. El español es un hombre y una mujer, pero son preciosos, pero tiene un carácter muy fuerte. Y posiblemente, no sé, pues no eran españoles, ¿verdad? Jacobo y Juan, pero tenían el carácter de los españoles. Y si hay aquí un español que me perdone, pero también los mexicanos y los latinoamericanos vamos siguiendo esas pisadas. Entonces, Jacobo y Juan tenían un carácter muy fuerte y posiblemente lo heredaron de Zebedeo, o posiblemente de Salomé, no sabemos. Pero a veces me imagino que hubo muchos problemas en la casa de Zebedeo con ese carácter de papá y con ese carácter de los hijos, muchos encontronazos y falta de comunicación y muchos traumas. Y yo creo que muchas veces Zebedeo estuvo triste. Pero todo eso cambió. Y vamos a ver entonces estos cambios con los 2 principios que vamos a ver en esta mañana sobre cómo pudo Zebedeo llegar a ser un padre feliz. Dice Marcos 1:20, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. El primer principio para que pudiera llegar a ser un padre feliz, Zebedeo, es la actitud del padre, la actitud nuestra. Fue feliz porque él no estorbó la relación de sus hijos con Jesús, no los estorbó. Cuando el Señor los llama, en ese día posiblemente eran las 11 de la mañana, estaban trabajando, remendando las redes, y el Señor, el precioso Señor, le dice, Jacobo y Juan, síganme. De repente dejan las redes Jacobo y Juan, y se levantan, y dejan a papá, no le pidió ni siquiera permiso a papá. Ellos tenían que llevar el pan de cada día, posiblemente Jacobo, que era posiblemente el mayor, y estaba casado, posiblemente Juan era soltero, no sabemos, pero ellos tenían que llevar el pan de cada día a su casa y ayudar a su papá. Era un trabajo de equipo, y eran, como hijos, eran pilares fundamentales de la economía de Zebedeo. Y de repente todo cambia porque el Señor los llama, y se levantan, dejan las redes, dejan el trabajo, dejan los pescados, si es que habían pescado algunos temprano en la mañana, y siguen al Señor Jesucristo. Entonces, Zebedeo simplemente no los estorbó. Cuando llegó, me imagino, Zebedeo allá con Salomé, su esposa, y sus nueras o su nuera, le dijo, fíjate que el Señor Jesús, el Maestro Galileo, llamó a nuestros hijos y fíjate que dejaron los pescados, dejaron las redes, dejaron a mí, dejaron la barca, dejaron el trabajo y se fueron. Y Salomé, a lo mejor también era hija de Boanerges, porque se haber puesto furiosa. ¿Qué pasó con los pescados? ¿Qué va a pasar ahora? Ya se fueron, y el trabajo, y se imaginan cómo habla a veces mamá. Pues entonces hubo un pequeño pleito ahí, pero se ve diciendo, pues simplemente los dejé ir con el Maestro, el Señor Jesús. Y ese fue el principio de la gran felicidad, porque después yo sé que Zebedeo fue un hombre feliz. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los 2 se convirtieron, los 2 hijos, en grandes siervos del Señor. Por lo tanto, yo creo que Zebedeo finalmente aceptó a Jesús como el Mesías. Y después Salomé, cuando tuvo el encuentro con el Señor, la influencia de la esposa fue muy grande, y me imagino que Zebedeo fue un hombre también que recibió a Cristo. Muchas veces el impacto de la esposa y de los hijos sobre el esposo es a veces irresistible, y finalmente el padre cae a los pies del Señor Jesús. La Biblia no lo dice, pero yo infiero que Zebedeo fue un hombre que recibió a Cristo como su Salvador personal. Por lo tanto, queridos padres, ya que tenemos en nuestras manos a nuestros hijos, no debemos de estorbarnos para que ellos acepten al Señor y vamos a ser felices. Y nosotros podemos estorbar a nuestros hijos con un mal ejemplo. Podemos ser hipócritas, es decir, podemos estar en la casa de Dios y tener una máscara de santidad, pero nuestro corazón está corriendo rumbo a otros caminos, y van a despreciar nuestros hijos al Señor si somos hipócritas. Yo trabajé con el hermano Luis Palau, es un evangelista, 6 años,
Y él me impresionó, su vida me impresionó, porque en realidad nunca he visto un hombre tan transparente, tan sincero. La sinceridad se puede notar, y me impactaba eso. Yo creo que cuando los hijos ven sinceridad en papá, es una lección muy grande que le estamos dando. Porque decir que somos una cosa, aparentar que somos una cosa, pero somos otra, esto desquicia a los hijos y los estorbamos para que reciban al Señor. O papá también puede darle malas enseñanzas. Nosotros estamos día con día enseñando a la esposa y a nuestros hijos como padres, siempre. No nos damos cuenta, pero les estamos enseñando. Si estamos criticando, estamos enseñando a nuestros hijos. Si estamos censurando, estamos enseñando a nuestros hijos constantemente con nuestra manera de ser. Si somos flojos, y ahora hay muchas posibilidades de ser más flojos que antes, porque ahora es apretar botones. Aprieta botón y se bajan las ventanas de los coches. Apretamos un acelerador y el coche se va a 200 kilómetros por hora. Todo es apretar botones, y esto nos vuelve un poco flojos. Bienaventurado el que sigue siendo activo y diligente a pesar de tantos botones que hay. Entonces los hijos quieren ver que papá es un hombre diligente, que no está entregado a la holgazanería, sino que es una persona sumamente activa y trabajadora. Podemos enseñar a nuestros hijos cosas equivocadas que les estorben. Por ejemplo, hablamos del homosexualismo. Yo lo tengo mucho eso en el corazón porque está pervirtiendo mucho los hogares. Y cuando el papá, por ejemplo, se empieza a dar su punto de vista y condona, acepta este asunto, entonces los hijos, imagina, los está pervirtiendo en su mente. O también el feminismo, ¿verdad? Porque a veces el papá puede decir, no, pues es que el feminismo y que es correcto. No, es incorrecto. La mujer tiene que estar sujeta a su esposo, como lo dice la Biblia. El marido sigue siendo, no ha cambiado, somos cabeza del hogar. Y la mujer debe estar sujeta a su marido, así como la iglesia está sujeta a Cristo, nos guste o no. Y también la Biblia dice que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. A muchas mujeres no les gusta oír eso, pero pregúntale a Dios. Y serás una mujer feliz cuando tú puedes aceptar el puesto que Dios te ha dado. Debe estar sujeta a tu marido y sumiso los unos a los otros. El esposo debe estar sumiso a su esposa, de tal manera que el papá puede preguntarle a la esposa cuál es su concepto, cuál es una decisión de ella, y el papá puede decir, me gusta mucho esa decisión tuya, me gusta mucho ese concepto, y someterse el papá a la idea de la madre, es estar sumiso también a su mujer, pero él es el que tiene que decir, me gusta la idea y vamos a hacer lo que tú quieres. Entonces, a veces se cambian los conceptos por la sociedad tan terrible la cual estamos viviendo. Ahora ya no se acepta la Biblia, ahora dicen, no, pues ya no se necesita uno casar. ¿Quién dijo? ¿La Biblia? ¿Qué es la Biblia? Ahora necesitamos ver si nos llevamos bien y no nos casemos hasta darnos cuenta si podemos llevarnos bien. Si se están quitando los valores y poniendo la Biblia a un lado. Y a veces papá hace lo mismo, pone a un lado la Biblia y tiene conceptos muy personales en lugar de los conceptos bíblicos. Y papá también podemos engañar y podemos enseñar a nuestros hijos acerca de la evolución y aprobando la fornicación. Así es, a veces los papás están aprobando cosas que son inmorales en la palabra de Dios. Recuerdo que fue en nuestra ciudad en el norte de Texas, había llegado un señor de México y yo fui a visitar esta familia. Este señor estaba enviándole a su esposa dinero y después la mamá envió a su hijo para que le fuera bien aquí en Texas. Y les estaba yendo económicamente bien, tenían un buen trabajo. Y entonces la mamá dijo, voy a visitar a mi esposo y a mi hijo para darle la sorpresa. Y entonces el pastor me invitó para visitar a la mamá porque estaba bañada en lágrimas. Y me dijo la mamá, y en esa ciudad en el norte de Texas, cuando yo llegué para darle la sorpresa a mi esposo y a mi hijo, me di cuenta que mi esposo estaba viviendo en esta casa con otra mujer y mi hijo estaba viviendo en Amaciato con otra mujer en la misma casa que mi esposo. ¿Ustedes creen que ese papá podría tener una influencia positiva sobre el hijo cuando él era un adúltero y permitiendo el adulterio y la fornicación de su propio hijo?
no puede haber ninguna influencia. Tenemos entonces que vivir de acuerdo con la palabra, no siendo mojigatos, pero sí viviendo en el poder del Espíritu Santo, la palabra bendita del Señor. Pero a veces papá puede obstruir directamente a los hijos o a su esposa. Hay personas que no les importa trabajar el día domingo, pero el cristiano, nosotros el día domingo lo celebramos, no el sábado, porque es el día de la resurrección de Cristo. Y el que ama al Señor y le da importancia a la familia y tiene que trabajar el domingo, tiene que orar al Señor, decirle: Señor, dame un trabajo para que yo pueda el domingo venir a la casa del Señor en la mañana y en la noche. Hay algunas personas que piensan que el día del Señor es el domingo en la mañana. ¿Y quién te lo dijo? El Señor dice que debemos nosotros santificar el día del Señor, son las 24 horas. Y algunos de ustedes, hermanos, que están sacrificando la mitad del día. Y es todo el día del Señor. Y no debemos nosotros abandonar la casa del Señor. Tu lugar va a estar vacío en esta noche. Debemos de estar en la casa del Señor el día del Señor. Y a veces papá ha inducido mal a los hijos. Cuando nosotros venimos los domingos de noche a la casa del Señor, siempre nos damos cuenta que lleva una bendición muy grande, que no hay lugar más precioso que estar en la casa de Dios. Predique quien predique. Entonces, a veces los papás podemos ser una situación directa. O queremos que nos ayuden los negocios y pedimos a los hijos: oye, pues no hagas las cosas de la iglesia porque tienes tú que trabajar en mis negocios. O también a veces por la religión: bueno, porque tú cómo vas a recibir a Cristo, tú ya eres bautista. Yo he visto esas cosas, ¿verdad? Que a veces los papás no quieren que sus hijos reciban a Cristo en su corazón. Dicen: no, pues si tú naciste en mi hogar y este hogar es bautista, este hogar es evangélico, tú ya eres cristiano, imagínense. O porque tú eres católico. No. Cuando nosotros, hermanos, conocemos al Señor Jesús, debemos apoyar a que nuestros hijos reciban a Cristo como su Salvador personal, sea de cualquier religión. Que nosotros estemos orando antes de que nuestros hijos nazcan. Debemos doblar nuestra rodilla y ayunar y pedirle al Señor que nuestros hijos conozcan a Cristo en su tierna infancia y ponerlos en las manos del Señor a nuestros hijos antes de que nazcan, para que puedan aún ser llenos del Espíritu Santo antes de nacer, y preocuparnos mucho por la salvación de su alma, estar interesados sobre todas las cosas en la salvación de su alma. Me acuerdo que en Monterrey una hermana, la hermana Treviño, me dijo: hermano, quiero que visite a mi hijo porque quiero que conozca al Señor. Le dije: hermana, lo voy a visitar, yo creo que jueves o viernes. Hermano, ¿qué tal si se me muere antes del viernes? No puede ir hoy en la tarde, era domingo. Y fui el domingo en la tarde. Una madre ansiosa por la salvación de su hijo. Ahora, no solamente no los estorbó para que aceptaran a Cristo como Salvador personal, no los estorbó para que caminaran con Él. Él no sabía cuánto tiempo iban a estar caminando con el Señor Jesús. Él los llamó, dijo: no, pues a lo mejor mañana están en casa, pero mañana no estuvieron. Y pasó una semana y pues no venían. Y quizá había hasta algunos viajes para saludar a los papás, me imagino que sí. Pero no los estorbó para que estuvieran caminando con Él. En otras palabras, presentaron su renuncia irrevocable como pescadores, imagínate. Para ya no estar con papá y con mamá, sino estar en el servicio de Jesucristo toda la vida. Zebedeo no fue a hablar con el Señor Jesús para decirle: oye, Señor, ya hace mucho tiempo que están mis hijos contigo, por favor, pues cambia tus planes porque pues yo necesito a mis hijos en el trabajo. No los estorbó para que ellos sirvieran al Señor Jesús. Debemos nosotros no solamente ayudar a que nuestros hijos reciban a Cristo y estar segurísimos de que nuestros hijos reciban a Cristo, sino debemos de apoyarle para que caminen con Cristo toda su vida. Yo tuve un padre sagrado, gracias al Señor. Mi padre, cuando yo dejé un pastorado en la ciudad de Monterrey, porque yo conocí a Cristo, yo sentí el llamamiento de ser evangelista, pero no sabía cómo dedicarme de evangelista de tiempo completo. Y tuve un pastorado que fue de grande bendición para mi esposa Betty, mi esposa, y para mí. Pero yo sentí el llamamiento de evangelista, y a pesar de que era una iglesia grande, una iglesia hermosa, una iglesia económicamente muy fuerte, nos pagaban muy bien, sin embargo dije: Señor, eso no es para mí, yo quiero ser evangelista. Entonces yo presento mi renuncia a la iglesia y me regreso a la Ciudad de México para dedicarme al evangelismo de tiempo completo. Eso sucedió en el 68 y estamos en lo mismo hasta el año del 2004. Pero cuando llegamos al DF, hermanos, mi santo padre, inmediatamente, yo sin saberlo, empezó a reunir a mis hermanos
para decirles hay que ayudar a Guillermo, porque ya está dedicado. Mi papá amó mucho al Señor, fue un grande, tenía la pasión evangelística, y los primeros ingresos que tuvimos fueron de mi papá y de mis hermanos, porque mi papá siempre estuvo apoyándonos. Y a veces yo unas campañas en el DF, a veces en otros lugares, pero donde yo estuviera, mi esposa y yo, mi papá y mi mamá ya peinaban canas, ahí estaba mi papá y mi mamá, gozosos porque su hijo estaba predicando. Si teníamos banquetes evangelísticos, y por cierto es un buen método para ganar almas, banquetes evangelísticos, ahí estaba mi papá y mi mamá, siempre con una sonrisa, mi papá y mi mamá, viendo que su hijo predicaba. Yo sentí siempre el apoyo, bendito apoyo de papá y de mi mamá, especialmente de mi papá para el ministerio. Para mí era una cosa, y yo era para mi papá, pues solamente para él, era algo muy especial, y también para el Señor, porque no solamente era su hijo, sino un predicador de la palabra de Dios. Por lo tanto, papá no debe de estorbar con autocompasión a sus hijos. Recuerdo también otro caso de otro joven que vino a platicar conmigo, me dijo, hermano, y yo conocía a los padres, eso sucedió hace muchos años, y por cierto acabo de ver a su hermana en Molén, una campaña que tuve allá, y mi esposo y yo conocíamos a los papás de este muchacho. Qué consagrados, qué hombres, qué pareja tan preciosa, sinceramente se lo digo. Y un día viene este muchacho, el hijo de ellos, a platicar conmigo. Dice, hermano, he sentido el llamamiento para servir a Cristo. Quiero servirle de tiempo completo, pero ¿sabe qué? Mi papá y mi mamá no quieren. Le dijo, no puede ser. Yo conozco a tus padres. No quieren mis papás que yo sirva a Cristo. Yo no puede ser. Y fui a visitarlos. Y entonces, después de platicar un rato, empezamos a entrar en materia. Entonces le dije, hermanos, pues su hijo ha sentido el llamamiento, etcétera, etcétera. Y entonces la mamá y el papá cambiaron su rostro y dijeron, no, mi hijo no puede ser predicador. Mi hijo está estudiando para ser contador, y yo lo he visionado, especialmente la mamá y también el papá hablaba. Aunque usted sabe que a veces las mujeres hablan más que los hombres, aunque recientemente los hombres hablamos más. Yo me he dado cuenta que a veces hablamos más nosotros que las mujeres. En mi casa hablo yo más que mi esposa, ¿verdad? Bueno, entonces resulta que estaban ellos totalmente opuestos. Dicen, nosotros queremos que nuestro hijo, él ya es cristiano, nuestro hijo sea un banquero, él está estudiando para ser contador. Yo no puedo ver a mi hijo en un púlpito. Y hermanos, entonces yo le dije al hijo después, y bueno, obedece a tus padres, no hay ahorita otra solución más que ora al Señor. No sé qué pasó, pero un año después ya se fue al seminario. Ahora es un pastor allá en Oregon. Y una ocasión me encontré a la mamá, con mucha satisfacción me dijo, hermano, ¿sabe usted que mi hijo es pastor? Dije, gracias a Dios, Señor, pero no fue por causa de ella, pero fue por causa tuya. Pero estaba muy orgullosa de que su hijo era pastor. Estaba estorbando, hermano, el llamamiento de su hijo, este padre y también la mamá. No estorbemos a nuestros hijos con mundanalidad. Amor a los centros nocturnos, es decir, habla de amor a los centros nocturnos, amor a los bailes, amor a las apuestas, amor a la bebida, porque dice la Biblia en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón así nosotros somos. Y un papá que ama las cosas del mundo, está hablando solamente las cosas del mundo. El papá que ama a Jesús, entonces va a hablar sobre Jesús, y la familia se va a dar cuenta que realmente ama a papá a Jesús. El gran predicador Dwight L. Moody, una ocasión estaba predicando, y estaba como en la tercera banca un hombre que tenía una cara de tristeza que no podía con ella. Y entonces, acabando de hizo el llamamiento Moody, y pasó este hombre que se veía tan triste, hizo una reconciliación. Él había sido cristiano, dice, pero me he apartado del Señor por muchos años, y he tenido una vida realmente miserable, pero hoy vuelvo a Cristo. Y el Señor le perdonó. Y dice Moody, este hombre se fue feliz de la vida, pero qué rostro tan diferente. Al siguiente día que estaba predicando en esa iglesia, notó que el mismo hombre estaba sentado en la misma banca, en el mismo lugar, pero otra vez estaba muy triste. Y entonces Moody, después del culto, fue y directamente fue con él. Oiga, ¿usted realmente no se reconcilió con el Señor ayer? Dijo, sí. ¿Por qué lo dice, hermano? Porque fíjese, me da pena, pero usted se lo veo muy triste. Ay, hermano, es que fíjese que yo viví muchos años en el mundo y llevé a mis hijos, por este amor al mundo, yo empecé a llevar a mis hijos a lo que yo hacía, a los lugares que yo iba, y dejé la iglesia y me aparté del Señor. Y anoche dije, voy a ir a casa de mis hijos,
para hablarles del Señor, para invitarlos a la iglesia. Y hermano, todos mis hijos quieren seguir viviendo en el mundo. Yo los llevé al mundo, pero no me daba cuenta qué difícil es que dejen el mundo. Por eso, queridos hermanos, nosotros no debemos de estorbar a nuestros hijos que sirvan al Señor Jesús. Zebedeo tampoco estorbó a la mamá de sus hijos para que sirviera al Señor. Dice Mateo 27, es un pasaje precioso, 55-56, que estaban allí muchas mujeres cuando el Señor estaba muriendo por nuestros pecados, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, fíjense ustedes, y no había trenes, ni camiones, ni aviones, sirviéndole, entre las cuales estaban la madre de los hijos de Zebedeo. También Zebedeo le dijo a su esposa, está bien, hija, sigue al Señor, y aquí está, porque como tenían algo de dinero, yo creo que le dio dinero para que esta Salomé fuera a comprar comida para el Señor y sus discípulos. Y anduvo con el Señor, y quizá tenía que hacerse sus huevos rancheros Zebedeo en la mañana, él solito, ya no estaba Salomé, tenía que hacer la cama. Yo sé que a los varones, a mí no me gusta hacer mi cama, yo por eso me casé con mi esposa, porque a ella le gusta hacer la cama, a mí no. Así es que Zebedeo tenía que hacer todos los días su cama, porque Salomé andaba con el Señor Jesús allá en Jerusalén, pero él se lo permitió. Fue un hombre que fue feliz por causa de que esto pasó. Sus hijos empezaron a orar por él, porque eran de Cristo, empezaron a orar por papá. También su esposa oraba por él, Señor, te pido por mi esposo. ¿Ustedes creen que no llegó a ser feliz? Claro, la esposa y los hijos andaban lejos, pero a Zebedeo no le faltó nada, porque cuando servimos al Señor, el Señor se encarga de proveer nuestras necesidades. Él fue feliz, porque era imposible ahora que estos dos discípulos del Señor deshonraran a papá. Lo honraron. En segundo lugar, rápidamente como segundo punto, el segundo principio tiene que ver con los hijos, hermanos. Ustedes hijos, los hijos de Zebedeo siguieron y sirvieron a Cristo. Ahora, vamos a ver desde el punto de vista de los hijos. Jacobo y Juan trajeron mucha alegría al corazón de su padre, porque estuvieron ellos, vemos que Zebedeo se dejó ir, pero ahora veamos a los hijos, ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo. El Señor llamó a mucha gente y mucha gente le dijo a Jesús, no. Pero saben, cuando ellos aceptaron caminar con Jesús, iban a recibir la salvación de su alma. Ellos quizá no lo entendían, pero fueron salvados y fueron perdonados y fueron limpiados por el poder de Jesucristo. Ellos recibieron esta grande bendición, y una persona que nace de nuevo empieza a ser feliz a su papá. Dice la Biblia, como decía nuestro hermano el domingo pasado en Romanos 5:5, el hermano Pepe Martínez, hablando del amor de Dios, se derramó el amor de Dios en sus corazones. Así es, cuando ellos siguieron al Señor, el amor de Cristo estuvo en ellos, y entonces ellos llegaron a amar mucho a su papá. Y en el día del Pentecostés, leemos en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Jacob y Juan fueron llenos de Jesucristo, fueron llenos de la bondad de Cristo, fueron llenos de su ternura, llenos de su compasión, llenos de su pureza. Entonces, ¿qué hijos tan maravillosos tuvo Zebedeo? Y siguieron a Cristo hasta la muerte, es decir, nunca más le dieron espaldas al Señor. Los caminos no fueron torcidos de estos dos discípulos de Cristo. No anduvieron en parrandas, quitando de esta manera problemas a papá. No estuvieron en borracheras. Esto no fue un problema ya para papá. No fueron ya drogadictos, ni en fornicaciones, ni en malgastos. Yo supe de un hermano, querido hermano, y su esposa, abogado, que Dios lo bendiga económicamente, tenían muchísimo dinero, pero sus hijos empezaron a pedirle prestado dinero a papá, y se metieron en negocios, y el papá tuvo que firmar como aval en muchos de los negocios, y se vinieron abajo porque los hijos procedieron mal. Yo conozco a la familia, y el padre se vino abajo en todos los aspectos. Su madre, la esposa de él, me lo platicaba con tantas lágrimas. Una cosa, un descalabro económico terrible, porque los papás, los hijos, no estaban caminando con el Señor. Pero esto no pasó con Jacobo y Juan. Ellos además fueron santificados con la santidad de Cristo. No fueron santurrones. Tuvieron esa santidad que solo Cristo da. Estaban decididamente apartados del mal, pero apartados para Jesucristo. ¿Qué corazón tendría Zebedeo para ver a Jacobo y a Juan
siervos del Señor, santos y puros, gozosos, llenos del amor y llenos del Espíritu Santo, en vidas rectas, ¿qué padre no se pone feliz, aparte las oraciones inmensas e intensas de sus hijos y de su esposa sobre él? Hicieron feliz a su papá porque dieron su vida por Cristo. 9 años después de que Jesús murió, quizá unos 12 años después de que Jacobo, el hermano mayor de Juan, estaba en la cárcel, y Herodes lo mandó sacar y le cortaron la cabeza. A un siervo de Dios le cortaron la cabeza. Fue un dolor muy grande para Zebedeo y para Salomé, pero qué grande satisfacción. No le dijeron, fíjate que tu hijo se murió en un accidente porque venía borracho. O cuántos padres tienen que oír, van a ejecutar a tu hijo por un delito. O tu hijo se suicidó, qué triste. Jacobo murió por causa de Jesús. El otro hijo, Juan, vivió mucho tiempo, ya anciano. Parece que murió en Éfeso, no se sabe. Estuvo en la isla de Patmos, ahí escribió el Apocalipsis. Trajo honra también a su padre y a su madre, porque fue un hombre de Dios hasta el final, lleno del amor. Y ya después ya no fue un Boanerges, hijo del trueno, fue un hijo de Dios, el apóstol del amor. Hijo, si quieres hacer feliz a tu padre, entrégale tu corazón a Cristo y síguelo.